Bien, a ver, habíamos quedado en la anterior clase en el tema de la evaluación de riesgos de fraude, en donde identificábamos cuáles eran las responsabilidades tanto por parte de la gerencia como por parte del auditor, según las normas internacionales de auditoría, ¿no es cierto? Entonces veíamos dónde tenía responsabilidad el auditor y la gerencia, ¿ok? Para aclarar, las normas internacionales, cuando hablan de la gerencia como tal, están hablando del cliente de forma general, es decir, de la organización, de la empresa como tal, ¿ok? Entonces, la empresa es responsable de prevenir y detectar fraude a el, en función al sistema de control interno que va a diseñar e implementar en la misma empresa. ¿Ok? Ya que ese es uno de los objetivos. Entonces, básicamente, estas responsabilidades se plasman tanto en los términos de referencia, ¿ok? En el contrato entre el auditor y el cliente, asimismo en el informe que emite el auditor, ¿ok? Y en un documento denominado carta de gerencia. ¿Ok? Así que básicamente estas responsabilidades se plasman en esos documentos. ¿Ok? Bien, asimismo, ¿qué más vamos a decir sobre la evaluación de riesgo de fraude? El auditor debe identificar información financiera fraudulenta y malversación de activos fijos. Entonces, básicamente, el fraude podría estar inclinado a la distorsión de la información financiera, ¿ok? Que produce información fraudulenta, así como también la malversación de activos, ¿ok? Apropiarse de efectivo, utilizar bienes para beneficio propio del personal, ¿ok? O básicamente también inflar precios de adquisición, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ver algunos ejemplos de información financiera fraudulenta y malversación de activos, siempre y cuando, no se olviden, sean incorrecciones o desviaciones materiales, ¿ok? Asimismo, el auditor debe considerar un profundo entendimiento. Debemos realizar una reunión con el equipo para ver es el, cuál es el tema de los riesgos identificados durante el entendimiento de la entidad, así como la perspectiva de cada uno de los miembros del equipo para saber qué debilidades o qué riesgos de fraude han identificado. De la misma manera, realizar una reunión con la administración en donde podamos preguntar de forma sutil, ¿ok? Sobre qué riesgos de fraude han identificado o qué acontecimientos, qué eventos de fraude han sufrido en la gestión o probablemente están ahí con un juicio quizá con alguno de los miembros del personal. Eh, ¿De qué forma tratan estos puntos de fraude, etcétera? Asimismo, el escepticismo profesional tiene que permanecer desde el inicio hasta el final del encargo. Pero mucho ojo que el escepticismo profesional no está relacionado, por si acaso, con pensar que todo lo que dice la gerencia es mentira. ¿Ok? Pero tampoco está inclinado a creerle todo lo que nos dice. Tenemos que mantener un perfil imparcial y nos tenemos que apoyar en la evidencia, ¿no es cierto? Entonces, como la clásica frase de lo que se ve se anota, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser conscientes de que no necesariamente lo que nos entrega la gerencia es verídico,
pero tampoco tenemos que tener un pensamiento de que todo está mal, ¿ok? Entonces hay un equilibrio que debemos mantener en cuanto al escepticismo profesional. Eh, Debemos obtener evidencia de diversas fuentes, ¿ok? Ya les había indicado que la evidencia que brinda mayor calidad a la misma es la que proviene de fuentes externas de terceras personas. Asimismo, incluir especialistas dependiendo del riesgo de fraude que tengamos, dependiendo del tamaño de la entidad. ¿Okay? Muchas veces es necesario tener especialistas en auditoría de sistemas, por ejemplo. ¿Ok? Porque dentro de los sistemas de control interno tenemos que probar también los controles automáticos, que más adelante vamos a ver en qué consiste esto. Pero básicamente tenemos que incluir especialistas porque muchas veces nos vamos a topar con áreas que no son las nuestras. Por ejemplo, en temas industriales, mineros, muchas veces vamos a recurrir a especialistas en estos campos. Asimismo, ya habiendo realizado todo este entendimiento, esta evaluación de riesgos de negocio, de fraude, nos tocaría realizar la evaluación del riesgo de control interno. ¿Ok? Esta es una de las partes más definitivas para que nosotros podamos generar una estrategia global de auditoría. ¿Ok? Y en base a esto va a estar nuestros procedimientos que vamos a aplicar a lo largo de la auditoría. Entonces, partamos por definir qué es control interno. ¿Ok? Básicamente, el control interno es un proceso llevado a cabo por la administración, ¿ok? La dirección y el resto del personal de una entidad. Entonces, todos los miembros que se encuentran en una organización forman parte de la ejecución del control interno en una entidad. ¿Ok? Asimismo, está diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable. ¿Ok? Y esto es bien importante porque tenemos que entender que no existe control que mitigue los riesgos al 100%. Siempre vamos a tener un grado de inseguridad, de incertidumbre. ¿Ok? Vamos a estar sujetos a los riesgos. Y es algo que nosotros vivimos en el día a día, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros podemos planificar y incluso diseñar e implementar controles que nos permitan cumplir nuestros objetivos en un día, ¿no es cierto? No sé, si tenemos que realizar algún trabajo, ¿okay? En nuestra fuente laboral, o si tenemos alguna tarea de la universidad, si tenemos que realizar un trámite, no sé, podríamos ser bastante precavidos, ¿no? En cuanto a los tiempos, ver si hay trancaderas, si hay bloqueos, etcétera. Pero nunca vamos a tener una certeza absoluta de que esos controles nos permitan cumplir todos los objetivos, ¿no es cierto? Muchas veces pensamos hacer varias cosas en el día, pero por eventos externos que se encuentran fuera de nuestro alcance, muchas veces no podemos cumplirlos todos, ¿no es cierto? Incluso a veces uno sale de su casa y realmente no sabe si va a volver, ¿no es cierto? No sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Entonces, básicamente a eso se refiere el grado de seguridad razonable. ¿Okay? Con el control interno podemos mitigar los riesgos, ¿okay? A un grado de seguridad razonable, pero no absoluto. ¿Okay? Eso que quede muy claro. Y ojo que es muy importante esta parte de la evaluación del control interno porque ya nos estamos metiendo cada vez más a lo que es la auditoría administrativa, ¿ya? Ya que al evaluar procesos, procedimientos, operaciones, actividades en una entidad, desde la perspectiva de la auditoría operativa o administrativa, nosotros tenemos que considerar mucho la evaluación del control interno. ¿Okay? Porque básicamente este sistema de control interno
nos va a permitir identificar si las operaciones se están ejecutando de una forma adecuada, si son seguras, si el riesgo está mitigado, etc. ¿Ok? Ahora, volviendo a la definición, decíamos que el control interno proporciona un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos, ¿ok? Porque el sistema de control interno permite lograr los objetivos, ¿ok? Pero no de forma absoluta, nuevamente, ¿no? Nos brinda seguridad razonable en el cumplimiento de objetivos relacionados con las operaciones, información y el cumplimiento, ¿ok? Y mucho ojo que estos son los objetivos del control interno, ¿ok? De todo sistema de control interno, estos son sus objetivos. El cumplimiento de operaciones, eh, la emisión de información y el cumplimiento con reguladores o disposiciones internas a los que la entidad esté sometida. ¿Ok? Entonces, un marco de referencia que es bastante conocido a nivel global y es uno de los más aplicados o básicamente uno de los controles que más se utiliza, o uno de los marcos que más se utiliza en control interno es el informe COSO. COSO es la sigla de Committee of Sponsoring Organizations. ¿Okay? Básicamente, este es nuestro marco de referencia para el diseño e implementación de un sistema de control interno. Ahora, de hecho existen otros. Por ejemplo, el COSO evolucionó en dos versiones más. Está el COSO 2, que ya nos habla exclusivamente de una evaluación de riesgos, así como la gestión de los mismos. Y está el COSO 3, que tiene un enfoque, una perspectiva inclinada hacia las pymes, ¿okay? Pequeñas y medianas empresas. Ahora, dentro de este tipo de marcos de referencia que muchas veces vamos a utilizar para realizar una auditoría operativa o administrativa, también se encuentra el marco integrado de control interno latinoamericano, ¿okay? Conocido como MISIL. ¿Okay? Este es otro marco de referencia, pero no es muy conocido o muy utilizado, así como también tenemos el marco integrado sobre la administración de riesgos corporativos. En sus siglas en inglés se lo conoce como ERM. Y también tenemos otro marco de referencia conocido como el COCO, que la abreviatura tiene un significado similar al coso, ¿ok? Y básicamente tiene una relación muy estrecha, ¿ok? Pero como les había dicho, este marco de referencia es el más utilizado, el más conocido de forma global. ¿Ok? Y tenemos que conocerlo, porque si nosotros queremos hacer una auditoría financiera y no sabemos normas de contabilidad, ¿ok? Si no sabemos las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, o si no sabemos las NIF, difícilmente vamos a hacer una auditoría, ¿no es cierto? Es como que yo les dé una tarea a ustedes sobre algo que yo no sé y cómo podría revisarles esa tarea, ¿no es cierto? De la misma forma, un auditor, ¿cómo podría revisar algo que no sabe hacer? Entonces, tenemos que conocer estos marcos de referencia para realizar una auditoría administrativa o una auditoría operativa. ¿Ok? Ahora, les había hablado de los objetivos del sistema de control interno según el informe COSO 1, marco integrado. Básicamente son los objetivos operativos de información y de cumplimiento. En auditoría financiera, cuando evaluamos el control interno, nos vamos a enfocar netamente en esta partecita de acá, en los objetivos de información. Ahora, también esto va a depender de qué tipo, o perdón, de bajo qué marco
estamos realizando la auditoría financiera. ¿Ok? Si estamos aplicando un marco general como las normas de contabilidad generalmente aceptadas o las NIF, pues vamos a utilizar los objetivos de información. Pero si estamos, no sé, en una entidad financiera, por ejemplo, que prepara estados financieros de forma específica para la ASFI, entonces ahí vamos a utilizar también los objetivos de cumplimiento. ¿Ok? Pero comúnmente vamos a utilizar los objetivos de información en una auditoría financiera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto está relacionado e involucrado con la emisión de información financiera. Ahora, en una auditoría operativa y administrativa vamos a utilizar los tres, ¿ok? Porque ya la evaluación del control interno va a ser mucho más profunda, más fuerte, ¿ok? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ok? ¿Bajo qué enfoque, qué perspectiva vamos a evaluar el control interno? Como les había indicado, el Comité of Sponsoring Organization eh, tiene tres versiones. ¿Okay? El primero, que fue creado en 1992, a raíz de uno de los hechos de fraude más grandes que han ocurrido en la historia, como es el caso Enron. ¿Okay? Después de el fraude que se presentó en ese caso, básicamente un conjunto de organizaciones, ¿ok? Han empezado a han empezado a, han figurado como patrocinadores, ¿ok? Como patrocinadores y han organizado un comité en donde se han reunido para poder implementar y estandarizar eh, el ambiente, el sistema de control interno en las entidades. Ojo que esto no es de uso obligatorio, pero es un marco de referencia muy utilizado porque es bastante complejo, o perdón, completo. Asimismo, nació una nueva versión en el 2004, ¿okay? Que ya tiene un enfoque más de evaluación y gestión de riesgos. Y la última versión que salió el 2008, que está vinculado con un enfoque de las pymes, ¿okay? Para pequeñas y medianas empresas. Nosotros vamos a ver el genérico, ¿okay? La base de todo, que es el COSO 1, el marco conceptual integrado. Y básicamente este gráfico, este cubo que tenemos acá, nos resume, ¿ok? ¿En qué consiste el marco integrado COSO 1? Pues básicamente nos indica que el sistema de control interno se divide en 5 componentes. ¿Cuáles son esos 5 componentes? El ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, información y comunicación y el monitoreo. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, el ambiente de control se podría decir que es la base o el cimiento para el resto de los componentes. ¿Ok? Es muy importante el ambiente de control, la creación de una cultura organizacional que permita la aplicación de estos sistemas de control interno. ¿Ok? Vamos a ir viendo uno a uno, pero ¿qué más tenemos acá? Como pueden ver, acá tenemos los objetivos, ¿no es cierto?, del sistema de control interno, que pueden ser operacionales, de reporte, es decir, de emisión de información y de cumplimiento, ¿no es cierto? Asimismo, esto tiene que estar vinculado con cada una de las unidades y actividades que se ejecutan dentro de una entidad. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, este gráfico, este cubo que tenemos acá, nos resume básicamente en qué consiste el sistema de control interno. Acá tenemos, por ejemplo, un gráfico relacionado con el marco de gestión integral de riesgos, ¿okay? Que hace referencia al COSO 2, donde, como pueden ver, hemos incrementado de 5
a 8 componentes, ¿ok? De 5 que teníamos en el coso 1 a 8 componentes. Pero están muy relacionados, solamente que acá están como que desglosados, ¿ok? Tenemos el ambiente de control, el establecimiento de objetivos, la identificación de eventos, la evaluación de riesgos, la respuesta al riesgo, las actividades de control, información y comunicación y el monitoreo. ¿Okay? Acá ya hablamos de 4 objetivos, ya no 3. Y tenemos el objetivo estratégico, operacional, nuevamente de reporte o emisión de información y de cumplimiento. Entonces agregamos este nuevo objetivo. ¿Ok? Y acá ya brinda un enfoque distinto en cuanto a la estructura organizacional. Pues básicamente en el coso 1 nos hablaba de unidades y actividades simplemente, pero acá ya nos está hablando de los niveles de la entidad, de la división y segregación de funciones, división del trabajo, las unidades de negocio e incluso subsidiarias. Ya nos está hablando incluso de corporaciones multinacionales, ¿se dan cuenta? Entonces, de esa forma evolucionó el informe COSO 1 al 2, incrementando estas nuevas perspectivas. Y tenemos el informe COSO 3, que básicamente es muy similar al informe COSO 1, que acá ya nos da, pero un enfoque del marco integrado para pymes, en donde tenemos a la cabeza, en este caso, el entorno de control, nuevamente la evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y la supervisión. ¿Ok? Entonces, acá estamos manejando nuevamente los 5 componentes, ya que estamos hablando de un marco integrado relacionado con las PYME. Y mantenemos los 3 objetivos del sistema de control operacional, de información y de cumplimiento. ¿Ok? Ahora, dentro de la estructura organizacional que nos brinda el sistema de control interno del COSO 3, nos habla de los niveles de la entidad, nuevamente de la división del trabajo, segregación de funciones, de las unidades operativas y de las funciones de cada una de las personas miembros de la organización. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ya el COSO 3 está muy parecido al COSO 1, sin embargo, el enfoque, la perspectiva que se maneja en este marco de referencia ya está inclinado hacia las PYME. Ok, a ver, no sé si alguien tiene hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. ¿Ha quedado todo claro? ¿No se les ha presentado dudas? Licenciado, una consulta. Dígame. En el caso 3, en el curso 3, ¿por qué el control está en el tope y no en la base? O sea, ¿por qué es esa diferencia con el curso 1? Ok, a ver, ¿qué sucede? En el COSO 1 tenemos como base el ambiente de control, ¿no es cierto? Y en el COSO 3 ya lo tenemos acá, por encima, y la base es la supervisión. El enfoque que tiene el COSO 3, como les había dicho, está inclinado hacia las PYME, pero a diferencia del COSO 1, ya nos habla de una base o de un cimiento como tal que viene a ser la supervisión. Pero eso no significa que esto esté por separado. ¿Okay? Lo que tratan de brindar en este marco de referencia es que la supervisión tiene que estar agregada a cada uno de los elementos, a cada uno de los componentes del control interno. Entonces, y eso era justamente lo que les quería explicar tomando como referencia el COSO 1, que es el más aplicado, el más genérico. Pues básicamente, cuando hablamos de un ambiente de control, estamos hablando del entorno y la cultura organizacional respecto al sistema de control interno, ¿ok? Si es que tienen, por ejemplo, un comité de ética,
una unidad de control interno, ¿okay? Donde se discuten y se traten estos temas de diseño e implementación de procedimientos de control interno. ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es el enfoque de la entidad respecto al control interno? Ahora, si tenemos, y comúnmente en Bolivia más que todo sucede, que no existe una unidad de control interno, ¿no es cierto? Muchas veces la unidad de auditoría interna es la que figura, ¿okay? como como un órgano o como contralor en la entidad, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, lo que recomienda, por ejemplo, este marco integrado es que se tenga una unidad por separada que se dedique netamente al control interno, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, con eso nos referimos al ambiente de control. Entonces, si nuestro personal está comprometido con la aplicación de los controles, ¿okay? Si el personal más está pensando en vulnerar nuestros controles, pues tenemos un pésimo ambiente de control. Si no cumple con cada una de las actividades de control, por ejemplo. Entonces, eso nos lleva al siguiente componente que está relacionado con la evaluación de riesgos. Entonces, como les indico, muchas veces las entidades tienen un comité evaluador de riesgos, principalmente en las entidades financieras se ve esto. Tenemos un comité de evaluación de riesgos en donde se van a generar matrices de riesgos donde se va a plasmar todos los riesgos identificados, tanto de negocio como de operaciones. ¿Ok? Entonces, esta evaluación de riesgo, ¿ok? Va a ser como una especie de planificación que nos va a llevar a las actividades de control. En esta parte, en una auditoría financiera, es donde más nos enfocamos, porque nosotros queremos evaluar principalmente el diseño e implementación de los procesos de control interno, así como también la eficacia operativa. Entonces va a depender mucho de las actividades de control que aplica la entidad en la organización, bueno, en cada una de las áreas de la organización, para que nosotros podamos identificar si hay un adecuado diseño, implementación y está siendo ejecutado de forma eficaz. ¿Ok? De la misma forma, tenemos la información y comunicación que básicamente está relacionado con los sistemas de información de la entidad. ¿Ok? ¿Cuál es el nivel de control? ¿Cuál es el ambiente de control del área de tecnología de la información? Si tienen un área de seguridad de la información que evalúa los riesgos de tecnología, por ejemplo, que diseña e implementa políticas, procedimientos de seguridad de la información. ¿Para qué? Para que los reportes o la emisión de la información que genera los sistemas de información en una entidad sea íntegro, sea exacto, sea confiable. ¿Ok? Y tenemos por último el componente de monitoreo que está relacionado también con el del COSO 3 que nos habla de supervisión, ¿no es cierto? Entonces, básicamente lo que lo que se ha hecho en la perspectiva para las PYME es voltear este cubo, ¿no es cierto? En el otro cubo tenemos el ambiente de control acá y el monitoreo o supervisión como base, ¿no es cierto? Pero básicamente esta parte del monitoreo siempre va a ser un componente que va a estar agregado a los otros, lo cual nos va a permitir generar una cultura de control y monitoreo, ¿okay? Constante en cada uno de los componentes del sistema de control interno. ¿Okay? Entonces, básicamente, ahí está la diferencia, ¿no? Que el COSO 3 tiene una perspectiva, un enfoque en donde la base de todo el sistema de control es la supervisión, mientras que el COSO 1 indica que la base de todo el sistema de control viene a ser el ambiente de control. Sin embargo, ambos indican que ninguno de los componentes es más importante que otro, sino que ambos son, o los 5 son sistemáticos, se correlacionan entre sí para el cumplimiento de los objetivos, que son estos 3. ¿Listo? Bien,
muchas gracias por su asistencia, gracias por su participación. Hasta acá vamos a llegar el día de hoy. Nos estaríamos viendo la siguiente clase el día lunes. Espero que tengan muy buenas noches y buen resto de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, que les vaya bien. Y les dicen a sus compañeros, son 90 en el grupo de WhatsApp y solo se conectan 40, no sé por qué. Pero bueno, ya así que les comunican que estamos pasando clases normales, no sé si estarán enterados. Bueno, hasta luego, que tengan muy buenas noches. Está bien, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.